bueno es Dios. Amén. Allá en Caquialamar, bueno, ya hay dos nuevos miembros del equipo de predicación. El hermano Kevin Altuve y el hermano Alexander González comenzaron ya, gracias al Señor, ya tuvieron su primera prédica cada uno y el Señor se glorificó bastante a través de esos hermanos y esperamos que lo siga haciendo. Así como aquí, pues también Dios está levantando gente. El hermano Ronald hace 2 miércoles dio una meditación, hermano, de esa revienta diablo y tumba demonio. Sí, bueno, los que tienen el celular, recuerden, póngalo en vibracol, o si quiere lo apaga. Si usted es médico, bueno, téngalo prendido, es de guardia, ¿verdad? Si es bombero, algo de eso, bueno. Gloria a Dios. Estaba, hermanos, hace estos días, hace como un mes, estaba viendo una película, ¿no? En realidad vi fue un pedacito la primera vez. Se llama Hambre de Poder, aquí se llama así, en España le llaman El Fundador. La película es simplemente la historia acerca de un hombre llamado Ray Kroc. Él se vende como el fundador de la cadena de restaurantes McDonald's, pero lo cierto es que él no es el fundador. Los que fundaron esos restaurantes fueron los hermanos Richard y Maurice McDonald, pero sí él fue el responsable de hacer crecer la cadena, pues, de que dejara de ser una pequeña cadena de restaurantes para volverse una corporación multinacional como es hoy en día. La primera vez la vi, ay, me dio fastidio y pero después la volvieron a pasar y como la agarré en el principio, entonces dije, bueno, vamos a ver qué pasa aquí. Y bueno, en el transcurso de la cuestión voy viendo que el hombre, él empezó como un vendedor de licuadoras. O sea, en ese momento uno de sus tantos negocios que hizo en la vida fue vender licuadoras, porque él en realidad se incorpora con los hermanos McDonald cuando ya tenía casi 50 años, ¿no? Y bueno, todos los restaurantes le encargaban una sola licuadora cada vez que vendía algo. Esa vez le encargaron 8 y se quedó sorprendido de las cantidades que le mandaron y fue a entregarlas personalmente. Cuando las entrega se da cuenta del negocio, ve cómo funciona, se entrevistó con los hermanos y empieza a ver cómo la cuestión, y bueno, quiso meterse ahí. Y fue la persona encargada inicialmente de promover las franquicias de los restaurantes. Cuando él comienza, él tenía amigos, personas que tenían mucho dinero, y comienza ofreciéndole el negocio a esos amigos, a esas amistades. Pero empieza a ver que esa gente no cumplía con el negocio como debía, no seguía las normas de la franquicia. Eso era un negocio de hamburguesas y uno empezó a vender pollo, empezaban a hacer las cosas, no cocinaban en las hamburguesas como exigían. Y se molestó mucho. Se fue un día a un restaurante y se puso a comer y conoció ahí a un señor, empezó a hablar con el señor y con su esposa. Le dice, ¿qué eres tú? No, yo soy plomero. Y empieza a preguntarle qué esperas tú de la vida y tal, aquello. Cuando viene a ver, logra convencer al señor y a la esposa, más que todo por la esposa, porque el hombre decide emprender el negocio, ¿no? Entonces ya sabe, de vez en cuando tiene que hacerle caso a su esposa, porque tienen buenas ideas. Y él se mete y él ve que ese señor sí cumple con los requisitos de la franquicia, hacía todo tal cual como le decían. Y eso le prendió el bombillo. Empezó a dejar de buscar gente adinerada para buscar gente que verdaderamente necesitara esa oportunidad. Cuando veo eso, lo que me vino a la mente fue el texto de Lucas 4, versos 16 al 21. Y ese texto dice así: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo
entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Padre Santo, Señor, Dios Todopoderoso, Padre bueno, Padre querido, Padre de la gloria, Señor, humildemente venimos delante de tu presencia, agradecidos de que nos has permitido tener este tiempo, Señor, para juntos alabar tu nombre, para glorificarte, para bendecirte, Señor, y para recordar el milagro de la salvación que tú obraste en nosotros por medio del sacrificio de Cristo Jesús. Tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro Señor, tú eres nuestro único Salvador. Por eso venimos delante de ti con humildad para pedirte, Padre Santo, que nos hables, Señor, que toques nuestras vidas con tu palabra santa, Señor, que nos ilumines y nos permitas entender lo que tú quieres decirnos este día, Señor, que toques nuestras mentes, nuestros corazones y nos ayudes a comprender tu santa y bendita palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, te lo pedimos humildemente y te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por quiénes vino Jesús? Este hombre pudo emprender lo que estaba haciendo porque buscó la gente correcta para su negocio. ¿Cuál era la gente correcta? La gente que necesitaba ese negocio. La gente que necesitaba que verdaderamente eso le funcionara. La gente que dependía del éxito de ese negocio. Y déjeme decirle, hermano, que Jesús vino a buscar gente necesitada. Jesús no vino a buscar otra cosa. Jesús vino por gente necesitada. Gente que necesite comprender que Él es la única salida. La palabra necesitado, hermanos, es un adjetivo que se aplica a la persona que no tiene lo necesario para vivir, que tiene necesidad de una cosa para desarrollarse o para desarrollar una actividad. Por ejemplo, un mecánico sin herramientas no puede desarrollar su actividad. Si a mí me llegan a robar su herramienta, ¿verdad? Yo guarde, entonces no puedo seguir trabajando, ¿verdad? Claro, tampoco me mete vago, ¿verdad? También implica alguien que está falto de lo necesario o, por ejemplo, que necesita lo que se expresa. Por decir, alguien prueba una sopa y dice: esa sopa le falta sal. O sea, se necesita lo que se expresa ahí. Entonces, cuando nosotros decimos que Jesucristo vino por gente necesitada, es porque una persona sin Jesús no tiene lo necesario para vivir espiritualmente. Tiene la necesidad de Jesucristo para poder desarrollar una relación con Dios. A todos nosotros, sin Jesús, nos falta lo necesario para tener una vida de obediencia a Dios. Y por supuesto, a alguien que no tiene a Jesús le falta precisamente a quien estamos mencionando, que es Jesús. Cuando nosotros decimos que Jesús vino por gente necesitada, no estamos diciendo que haya quien no lo necesite. O sea, que la persona que lo rechace es porque no lo necesita, no. Simplemente que Jesucristo vino solo, o Jesucristo solo va a llegar, mejor dicho, a todas aquellas personas que sean capaces de reconocer su necesidad. Todas aquellas personas que sean capaces de entender que lo necesitan. ¿Por qué? Porque solo una persona que reconozca la necesidad que tiene de Jesús va a ser capaz de abrirle el corazón y, por supuesto, dejarlo actuar en su vida. Y hoy vamos a hablar de por lo menos 5 cosas
que necesitamos aquellos por los cuales ha venido Jesús. ¿Cuántos están necesitados aquí? Amén. Amén. Lo primero que nos indica este pasaje que necesitamos de Jesús son buenas noticias. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido el Señor para dar ¿qué? Para dar buenas nuevas a los pobres, buenas noticias a los pobres. En un mundo convulsionado y perdido como el que vivimos, lo que menos se escucha, hermanos, son buenas noticias. Es más, la mayoría de los dueños o de editores tienden a decir las malas noticias son las que venden. Y por eso es que te ven que muchas veces se enfrascan en las malas noticias. Pero quizá la peor de todas las noticias que podemos recibir es la de nuestra muerte espiritual. Cuando estamos en la vida sin Jesús, estamos muertos espiritualmente. Cuando no tenemos a Cristo, estamos perdidos y sin esperanza. Y esa es la peor noticia que puede recibir una persona. Y para estos pobres, perdidos y sin esperanza, es que Jesucristo vino a traer la buena noticia de que a través de Él hay vida eterna. Amén. Amén. Uno lee la palabra de Dios y uno puede ver a lo largo de toda ella cómo indica que Dios es el que nos da la vida eterna. Cómo esa vida viene por medio de Jesús. Ella lo expresa bien sea de manera digamos simbólica en el Antiguo Testamento y de manera clara y expresa en el Nuevo Testamento. Los distintos escritores de la palabra de Dios fueron reseñando cómo Jesús iba a hacer ese camino, esa forma de hallar esa vida verdadera. Sin embargo, el mismo Señor Jesucristo nos lo expresa con claridad en el Evangelio según San Juan. En los versos 24 al 26 del capítulo 5 de este Evangelio, el Señor nos dice: de cierto les digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto les digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Él dice, ¿por qué pasa que el que cree en mí tiene vida eterna? Bueno, porque así como el Padre tiene vida en él mismo, yo también tengo vida en mí mismo, dice Jesús. Y como Jesús tiene vida en él mismo, Él le da vida a quien a Él le place, a quien le da la gana, como diría uno, ¿verdad? Jesús le da vida a quien Él quiere, y por eso el que cree en Él tiene vida eterna. Él confirma esto en el capítulo 6, en los versos 38 al 40. El Señor manifiesta ahí: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diera, de todo lo que me diera, no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero, en el día último. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el último día. O sea, el Señor, todo aquel que vea a Jesús tiene vida eterna. Todo el que va a Jesús posee la vida eterna. No es que la va a tener, es que la tiene. Por eso Juan decía, y esto es lo que Él nos ha dado, vida eterna. Juan no decía, Él nos va a dar, no, esto es lo que nos ha dado, nos dio vida eterna. La vida eterna está garantizada por medio de Jesús, y Él vino a eso, a darnos esa buena noticia. Mira, tranquilo, olvídate de la tragedia, olvídate de la perdición, porque conmigo tienes vida eterna. Amén. En toda sociedad, hermanos, el ser más engañado tiende a ser el pobre. Y esto, bueno, debido muchas veces a la ignorancia que rodea su condición, porque como tiene muchas carencias, entre parte de esas carencias puede ser, es también muchas veces la educación, las carencias que tiene. Bueno, nosotros
En nuestra pobreza espiritual también hemos vivido engañados. Engañados por el mundo, por Satanás y aún por nuestra propia naturaleza. Y es ahí donde Jesucristo nos viene a sacar de la ignorancia en la que el enemigo y nuestra propia naturaleza nos ha sumergido. Esto nos lo dice el Señor en este mismo Evangelio de Juan, en el capítulo 10, en los versos 7 al 10. Él nos dice ahí: volvió pues Jesús a decirles: de cierto les digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. O sea, el Señor como buen pastor es el que verdaderamente va a guiar a las ovejas. Otras personas nos han dicho cosas, pero esas personas son ladrones, son salteadores, son engañadores. Y Jesús es el único que nos viene con la auténtica y verdadera verdad, valga la redundancia. Jesús es el único que tiene la verdad necesaria para que nosotros alcancemos la vida eterna. Él nos ha dado vida eterna y esa es la mejor noticia que cada uno de nosotros puede recibir. Amén. La segunda cosa de la que estamos necesitados y en la que Jesús nos puede ayudar es en la sanidad del corazón. Él dice: me ha ungido el Señor, me ha enviado para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados del corazón. Quebrantar quiere decir romper un objeto con fuerza, romper o romperse algo con golpes, darle algo duro con golpes para quebrarlo. También quiere decir debilitar, cascar una cosa quedando de manera que se pueda romper relativamente fácil. Eso es lo que quiere decir quebrantar. La vida de pecado de una persona que no conoce a Jesús le hace cometer muchos errores. A veces andamos en la vida sin Jesús, hacemos cosas que después nos duelen, cosas de las que después nos arrepentimos. Esos errores muchas veces nos traen quebranto al corazón. No solo lo que hacemos nosotros, sino lo que hacen otros hacia nosotros. Se ha comprobado en muchos sitios, en estudios, mejor dicho, que una de las grandes causas de la delincuencia no es ni siquiera la pobreza. La principal causa de la delincuencia juvenil es la ausencia paterna en los hogares. La gran mayoría de esos muchachos que son delincuentes, que son, como dicen popularmente, malandros, tienden a ser muchachos que no han conocido un padre. Y como no tienen un padre, no tienen una figura de autoridad, no tienen una figura a la cual respetar. Y generalmente, a veces ellos con esa herida que tienen en el corazón la trasladan hacia la sociedad, volviéndose personas que son repulsivas pues, para la mayoría de la gente. ¿Por qué? Bueno, porque son personas que viven agrediendo y ofendiendo al prójimo pues con lo que hacen. Y lo cierto es eso, a veces nosotros recibimos heridas que pueden ser así, producto de eso, de padres ausentes o de padres maltratadores, heridas que son de personas que en algún momento nos hirieron, nos ofendieron. Esas heridas están ahí, y esas heridas el único que las puede sanar es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que puede sanar las heridas del corazón, tanto la de lo que hacemos como la de lo que nos hace. Proverbios 10:9 dice que el que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Dice Proverbios 10:9. Y ese quebrantamiento del corazón es el que Dios viene a sanar a través de Jesucristo.
Jesucristo es el verdadero sanador del corazón. El Salmo 147 nos dice en sus primeros 3 versos algo acerca de esto. Nos dice aquí: alaben a Jehová, porque es bueno cantar salmos a nuestro Dios, porque suave y hermosa es la alabanza. Jehová edifica Jerusalén, a los desterrados de Israel recogerá. Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Jehová sana a los quebrantados de corazón y es el que venda sus heridas. Esto lo ratifica el profeta Isaías en el capítulo 57. Él dice en el capítulo 57, verso 15: porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes. ¿Y para qué? Para vivificar el corazón de los quebrantados. El Señor quiere vivificar el corazón de aquel quebrantado que se acerca a Él, que se acerca a su presencia. Es que la sanidad del corazón no es sino consecuencia de la conversión a Jesucristo. Como lo que citaba el Señor en Mateo 13. En el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 13, el Señor hablaba a los discípulos cuando les explicaba la parábola del sembrador, y Él les decía algo acerca de la profecía del profeta Isaías. Decía en el verso 14 al 16: de manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oirán y no entenderán, y viendo verán y no percibirán, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, se ha puesto duro, se ha puesto grueso. Pero eso, ¿por qué? Esa palabra engrosado quiere decir un corazón lleno de grasa, un corazón con un colesterol altísimo, un corazón que está rodeado de una capa de grasa que no lo deja trabajar, no lo deja operar con eficiencia. Cuando generalmente una persona la llevan y tienen el colesterol muy elevado, hay gente a la que incluso le tienen que agarrar las arterias y las venas que rodean al corazón y meterle una malla para que esa malla expanda y pueda pasar la sangre, porque es tanta la grasa que la sangre pasa pero trabajosamente, y eso hace que el corazón bombee de manera irregular, y por supuesto el resto del cuerpo va más lento, todo. ¿Por qué? Porque no hay una eficiencia en el trabajo de ese corazón. Y dice que el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente por el trabajo que pasa ese corazón, y han cerrado sus ojos para que no vean con los ojos y oigan con los oídos y con el corazón entiendan y se conviertan. ¿Y qué? Y yo los sano. Jesús es el único que puede sanar el corazón, el único que puede sacar ese colesterol del corazón. Es la sangre preciosa de Jesús. Es el poder sanador de nuestro Señor. Y por supuesto, a veces la sanidad duele. ¿Por qué? Bueno, porque como la sanidad es consecuencia de la conversión, ¿qué hago cuando me convierto a Jesús? Cuando me convierto a Jesús decido obedecer a Jesús. Y entonces a veces pues eso duele, porque la medicina a veces duele. Cuando una persona tiene una herida ahí y le van a curar esa herida, muchas veces se la tienen que limpiar y a veces le tienen que pasar duro, y esa persona ya, pero después que esa herida sana y cicatriza, todo queda. Y entonces a veces el Señor nos manda: mira, tienes que perdonar a fulano. ¡Ay, Señor, pero... sí, tienes que perdonarlo, pero ¿por qué? Sí, tienes que perdonarlo. Y entonces, claro, perdonar ese ruido, pero después uno se siente aliviado porque esa herida sana.
Recuerdo cuando recién había recibido al Señor y unos días antes trabajaba en una fábrica y unos días antes había tenido un problema con un compañero de trabajo. Pero bueno, fue una estupidez, pero el problema se puso así de que bueno, que yo ni me mire, ni yo te miro aquí porque y el día domingo recibo al Señor y el día lunes cuando llego a la fábrica estaba así como el Chapulín cuando dice que Señor, pero hoy no voy. Al final, bueno, el Señor me ayuda y fue. Mira, chico, tú sabes que no es posible, que no somos compañeros de trabajo, no podemos estar en este plan. No, yo que tú me disculpes y tal, que otro, ok, sí, no hay problema. Y se sanó la cosa. Pero claro, al otro día uno llega a trabajar, ¿qué más? Y llega el otro, ¿y tú le llamas a ese tipo? Sí. ¿Pero por qué tú haces eso? ¿Tú no ves que...? Porque Dios me manda, pues. Entonces, poco a poco Dios va curando, Dios va sanando, pero si uno se convierte de verdad, si uno se convierte de verdad, Dios sí le sana el corazón a uno. Hay gente que tiene heridas que tienen años, hermano, que ya esas heridas tienen hasta callos de lo que están, y hasta que no perdonen, Dios no le va a poder sanar eso. Entonces a veces Dios tiene que agarrar, hacer una cirugía profunda, pues, usted sabe. Pero lo cierto es que solo Jesús puede traer sanidad al corazón, cuando nosotros de verdad nos convertimos a Jesús. Cuando Él llega a nuestras vidas, una de las primeras cosas que hace Jesús es sanarnos el corazón. Amén. La tercera cosa de la cual nosotros tenemos necesidad, nos la describe los versos siguientes de Lucas 4. Él dice que Él vino a dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, pero también dice ahí que Él vino a pregonar libertad a los cautivos, y después de vista a los hijos dice a poner en libertad a los oprimidos. O sea, la tercera cosa que necesitamos es libertad de la cautividad y la opresión. ¿Qué es la cautividad, hermano? La cautividad es el estado de la persona o animal al que se le ha privado de libertad, o el encarcelamiento de una persona. La opresión es hacer presión sobre una persona o una cosa, ejercer sobre una persona o un grupo de personas un exceso de autoridad y producir molestia o angustia a una persona. Eso es la opresión. Entonces, el que no tiene a Jesucristo generalmente va a vivir esclavizado, atado, encarcelado en su naturaleza pecaminosa, o bien encarcelado por el mundo o por Satanás, porque Jesús dijo pues que el que no está con Él pues está con Satanás. Así de sencillo, o estamos con Dios o estamos con Satanás. Por eso Josué puso a los israelitas en el último capítulo de su libro, le decía, ustedes escojan a quién sirven. Él no le dijo, mire, ustedes escojan si van a servir a Jehová, van a hacer lo que les da la gana. No, él dijo, ustedes escojan a quién sirven, porque o sirven a Jehová o sirven a los dioses de las tierras que echamos de aquí, pero ustedes de que van a servir a quién van a servir. Y así somos, o servimos a Dios o servimos a Satanás, no hay punto medio en eso. Y pues por supuesto, cuando nosotros nos dejamos someter por nuestra naturaleza pecadora, hay momentos en los que queremos salir de ella y no podemos. ¿Cuánta gente no hay por ahí que tienen un vicio y no pueden salir de él? Dicen, hoy dejo de fumar. Mentira. Al ratico lleva 3, 4 y hasta una caja. No quieren dejar el alcohol. Muchachos que se meten en la droga y después no logran salir de eso porque están esclavizados, están atados. Pero no solo es eso, hay personas que no pueden dejar la mentira. Hay gente, hombres que han llegado, van de camino a su casa y dicen, van así, hermano, van así de camino y dicen, hoy apenas llegue voy a darle un beso a mi esposa y no voy a hablarle mal a los muchachos. Y apenas abren la puerta,
¿Qué hace ese carrito tirado en el piso, pan desordenado? Venga para acá. Y cuando él sale a la mujer a recibirlo, por culpa tuya, cagüeta, que esos muchachos están así, empieza la peleadera. Y él quiere llegar, pero no puede, siempre consigue alguna manera, alguna cosa. Yo les he echado el cuento más de una vez a ustedes, ¿verdad? Me paraba en la mañana y decía, no digo más groserías. Y a las 9 de la mañana ya llevaba como 20. Porque cuando uno practica el pecado es así, no está atado, está amarrado. Y el único que nos puede dar esa libertad de esa opresión que nos causa eso, porque cuando la gente está esclavizada no cree que se siente bien. Es terrible. La persona quiere salir de eso y andar. Y eso por supuesto le oprime, le duele en el corazón. Y Jesús es el único que puede hacernos salir de esa situación. Él lo dijo en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. Jesús dijo a la gente que lo estaba escuchando en los versos 31 al 36 del capítulo 8. Dijo a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Y ellos, por supuesto, creyéndose la gran cosota, le responden: linajes de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú serán libres? Jesús le respondió: de cierto les digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. Así que si el hijo los liberta, serán verdaderamente libres. Yo le digo: ¿usted quiere ser libre? Hágase mi discípulo. Cuando usted se haga mi discípulo y me escuche y me entienda, usted va a conocer la verdad, y esa verdad lo va a hacer usted libre. Así de sencillo. Es lo mismo que le dice Pablo a Tito acerca de la condición en la que estábamos todos antes de conocer al Señor. Él le dice en los versos 3 al 7 del capítulo 3: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniéramos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Eso lo hizo el Señor, eso lo hizo Dios por medio de Jesucristo. Nos liberó y nos hizo herederos de la vida eterna. Eso es lo que nos dice el Salmo 119 en los versos 44 y 45. El Salmo 119 nos dice: guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad, porque busqué tus mandamientos. Andamos en libertad cuando buscamos los mandamientos de Dios, cuando buscamos a Jesús, porque Jesús es la palabra, Jesús es el Logos, Jesús es el verbo de Dios, Jesús es la palabra de Dios. Y si nosotros seguimos a Jesús, entonces somos verdaderamente libres. Si queremos ser libres de la opresión y la esclavitud del pecado, Jesús es el único que lo puede lograr. Amén. La cuarta cosa que necesitamos, que Jesús vino a dar a los necesitados, está entre esas dos que nombramos ahorita, entre la esclavitud y la opresión. Él dice: a dar libertad a los cautivos y vista a los ciegos.
dice ahí en ese intermedio del verso 18. Dice, pregonar libertad a los cautivos, vista a los ciegos. O sea que Jesús vino a dar vista para salir de la ceguera. Cuando no conocemos a Jesús, aunque creamos que no la comemos y que que no la sabemos todas, en realidad el que no conoce a Jesucristo anda por la vida a tientas, porque está en tinieblas, está en oscuridad, está ciego, sin saber conducirse realmente de acuerdo a lo que Dios quiere, y por supuesto andamos con un destino incierto. Y esa es la ceguera a la que el Señor se refiere. Cuando nosotros leemos los primeros 12 versos del capítulo del Evangelio según San Juan, del capítulo 1, ahí vemos, Él nos explica la manera en que Jesús nos sana de la ceguera espiritual. Él dice ahí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. En Jesús está la vida, y por lo tanto Jesús es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Nombra aquí que hubo un hombre enviado por Dios, el cual se llamaba Juan. Él vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por Él. ¿Creyeran en quién? En la luz. Él no era la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre vino a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, les dio, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, la autoridad, el derecho, el poder de ser llamados o ser hechos hijos de Dios. De esa manera Cristo nos cura la ceguera. Él llega a nuestra vida y nos hace hijos de Dios. Jesús, la luz de este mundo, vino para curarnos de la ceguera espiritual. Él hace esa afirmación acerca de Él mismo en el capítulo 8, perdón, en el verso, el capítulo 8, en el verso 12. En ese mismo Evangelio de Juan, Jesús dice ahí en el verso 12 del capítulo 8, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Jesús es la luz del mundo. Y Él confirma esto mismo en el verso 46 del capítulo 12. Dice ahí, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Entonces dice, aquel que cree en mí, ese sí tiene la verdadera luz. Ese no anda perdido. Ese sí ve de verdad. El que está con Jesús tiene una visión 20-20. Tiene la verdadera visión, porque es capaz de entender todo desde la perspectiva de Dios. Pablo le explica esto a los hermanos de la iglesia de Corinto en cuanto a cómo está velada la visión de la gente, y él dice en el capítulo 4 de su segunda carta a los Corintios, los versos 3 al 6, dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como sus siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. O sea, la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios está expresada cuando vemos a Jesús. Queremos ver a Dios, necesitamos ver a Jesús. Para que Dios resplandezca en nosotros, tiene que resplandecer en nuestras vidas Jesús. Jesús es el único que verdaderamente nos da
la iluminación correcta para poder ver a Dios como lo debemos ver. Como dice la carta a los Hebreos, en la presentación que el escritor hace en los primeros 3 versos de esta carta, él dice ahí: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. El resplandor de la gloria de Dios es Jesús. Queremos ser iluminados, queremos poder ver cómo es, entonces necesitamos recurrir a Jesús. Amén. Porque nosotros salimos de la ceguera gracias a la luz de Jesucristo. Amén. La quinta cosa de la que tenemos necesidad nos la da el verso 19 de esa porción de Lucas 4 que leímos. Él dice ahí: Dios lo mandó a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, a dar buena nueva a los pobres, ¿verdad?, a los oprimidos libertad, y a los presos apertura de la cárcel. Y dice el verso 19: a predicar el año agradable del Señor. Jesús viene a darle a los necesitados la buena voluntad de Dios para nosotros. En esta cita que leímos del verso 19 de Lucas 4, el Señor está citando Isaías 61. Y ahí está citando el final del verso 2 de Isaías 61, donde dice: el año de la buena voluntad de Jehová. A pregonar el año de la buena voluntad de Jehová. La Nueva Versión Internacional lo dice: el año del favor del Señor. En otras versiones dice: el año de la buena voluntad de Dios. O sea, el año favorable de Dios hacia nosotros. Es el tiempo de la buena voluntad de Dios hacia el ser humano. Y esto es a través de Jesucristo. La buena voluntad de Dios no es una buena voluntad de nosotros, no es algo que partió de nosotros, no es algo que merecíamos nosotros, es algo que le nació a Dios. Vino de parte de Dios para el ser humano que no lo merecía, para el ser humano que estaba definitivamente perdido y condenado, y la buena voluntad de Dios vino a través de Jesús. Por eso, cuando ocurre el nacimiento del Señor y se le presentan los ángeles a los pastores, en el capítulo 2 del Evangelio de Lucas, ellos le dicen: venimos a traerles una buena noticia, que ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Y le dice: si ustedes van a ver, esto les va a servir por señal, van a encontrar al bebé envuelto en pañales, acostado en un pesebre. ¿Y qué ven los pastores? Dice que enseguida vieron un coro de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían, como dice el verso 14: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Hay gente que ha querido tergiversar ese verso y agarran y dicen: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero el texto no dice eso. El texto dice: buena voluntad para con los hombres. O sea, la buena voluntad de Dios no es una voluntad que nos ganamos, no es una voluntad que merecíamos, es que Dios en su voluntad le pareció bien amistarse de nuevo con nosotros. Y por eso envía a Jesucristo, para que Jesucristo fuera ese puente, esa unión, esa nueva relación con Dios. No es algo, repito, que haya partido de nosotros, es algo que partió de Dios. Amén. Por eso la alabanza que hace el apóstol Pablo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. Él escribe su carta a los Efesios y en el capítulo 1 él arranca con una alabanza al Señor. En los versos 3 al 11 del capítulo 1, Pablo escribe:
Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si fue antes de la fundación del mundo, ¿usted pudo opinar ahí? ¿Pudimos acaso nosotros decirle a Dios, mira, bueno, anótame ahí? No, ¿verdad? Antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, ¿según qué? Según el puro afecto de su voluntad. O sea, porque Él quiso, porque le dio la gana, porque le nació, porque nadie se lo pidió, sino que Él lo hizo a motu propio, para la alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, o sea, de parte de Él, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, otra vez, el cual se había propuesto en sí mismo, o sea, Él lo pensó, nadie se lo propuso, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. O sea, Él, más nadie. Dios, Dios y solo Dios. Y a través de Jesucristo, a través de Jesús. La buena voluntad de Dios para con nosotros está manifestada en y por Jesucristo. Jesús es la buena voluntad de Dios y Él vino a eso, a personas necesitadas que quieran recibir de Jesús buenas noticias, saber que tiene de parte de Jesús la vida eterna, que quieran recibir sanidad en el corazón, que puedan convertirse a Jesús, hacerle el rey de sus vidas y de esa manera tener el corazón sano, que puedan recibir libertad de la cautividad y la opresión. Todo aquel que quiera ser libre de la esclavitud y la opresión del pecado, ahí está Jesús. Y por supuesto, alguien que pueda recibir vista para salir de la ceguera. Somos libres de la ceguera espiritual gracias a la luz de Jesús. Y si queremos la buena voluntad de Dios para nosotros, entonces esa voluntad está manifestada en Jesucristo. Amén. Entonces, mientras pasa el grupo de alabanza, quería terminarles de decir algo de cuando estaba allá al final de la película. ¿Se acuerdan? La película que les mencioné al principio. El hombre, este hombre Kroc, como él tenía ambiciones demasiado grandes y los hermanos McDonald tenían una visión muy pequeña de lo que debía ser esa compañía, él se la ingenió y logró convencerlos de que le vendieran la marca, McDonald's. Y bueno, al final ellos ceden porque no logran, con la presión que él les hace, no logran, y ceden pues y le venden la marca. En una de esas, él entra al baño y está uno de los hermanos McDonald ahí. Y el hermano le dice, pero chico, si nosotros te mostramos la compañía, te abrimos nuestro corazón, te mostramos todo lo que había aquí. O sea, porque tú no hiciste un negocio igual al de nosotros y ya. Y él le dice a ellos, mira, ¿tú crees que yo no sé que antes de mí vino otra gente? ¿Tú crees que yo no sé que antes de mí otras personas agarraron y quisieron copiar el estilo tuyo y no pudieron? Y él le dice, ¿y entonces qué es? Le dice que ni tú mismo lo sabes, le dice. ¿No sabes lo que es? El nombre, le dice. Ese nombre representa todo lo que es el espíritu norteamericano, le dice. ¿Usted cree que yo hubiera hecho una cadena de restaurante Kroc
¿Iba a vender lo mismo que tú? Y por eso él le compra el nombre, porque para él la clave era el nombre de la compañía. Filipenses 2, del 9 al 11 nos dice, ahí está, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo a Jesús y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Hermano, no hay nombre más poderoso que el nombre de Jesús, y esa es la clave de la vida eterna, es Jesús. No hay nadie que pueda con Jesús, porque él dijo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, y por eso todo necesitado puede recurrir a Jesús con garantía de respuesta, con garantía de seguridad, con garantía de que va a conseguir aquello que Dios le está prometiendo, porque usted y yo estamos amparados en el nombre de Jesús. Amén. Esa es la clave de la vida cristiana, esa es la clave de la vida eterna. Jesús, Jesús, Jesús. Porque Él es el único con todo el poder, con toda la autoridad. Dice Apocalipsis, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la gloria, la honra, la alabanza, el imperio por los siglos de los siglos. Juan lloraba porque no veía a nadie que fuera capaz de abrir el libro y desatar sus sellos. Y el ángel le dice, tranquilo, no llores. El león de la tribu de Judá ha vencido y es digno de desatar el libro y abrir sus sellos. Jesús es digno de desatar tu vida, de darte libertad, de darte paz, de darte felicidad, darte una vida nueva. Y si aquí hay alguien que quiere esa vida nueva en Cristo Jesús, que nos está visitando y dice, sí, es verdad, Jesús es el único que me puede dar libertad, que me puede dar paz, que me puede dar perdón, la invitación está abierta para que decida recibir a Jesús como su Señor y Salvador, para que le entregue su vida a Cristo Jesús, para que le diga a Jesús, Jesús, sálvame, ayúdame, dirígeme, y tenga por seguro que su vida va a cambiar si usted se la entrega a Jesús. Padre Santo, Señor, te damos las gracias, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres maravilloso, porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo en semejanza de hombre, y Padre Santo, nos diste vida eterna por medio de él. Gracias, Señor, porque nosotros cada día te necesitamos y tú cada día recurres a nuestras vidas. Podemos hallar gracia para el oportuno socorro por medio de Jesucristo. Señor, te alabamos, te bendecimos, porque tú eres bueno, porque tú eres grande, porque tú eres poderoso, Señor, porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Señor. Ayúdanos a vivir conforme a tu palabra y a que ella haga el trabajo en nuestras vidas, Señor, para la gloria de tu nombre, Padre. Te lo pedimos humildemente y te damos las gracias en el nombre de Jesús.